Bucaram Puley. Si decían Agdala Jaime, yo no daba que era Dalo Bucaram. Gracias por estar aquí, abogado. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo primero a todos los oyentes de Teleradio. La última vez que estuvo le hice la misma pregunta al inicio. ¿Cómo está su papá? La salud de Agdala Bucaram Ortiz. Ahí el hombre, en la lucha. Recién terminó un chequeo en los Estados Unidos de una arritmia que venía quejando su corazón posterior a los problemas que el país conoció en su momento. Pero ha salido bastante bien, el tratamiento va avanzando muy bien y está recuperándose de a poco. Y a pesar de que él es bastante deportista, ¿no? Juega bastante. Es que el corazón, imagínate, a veces hay deportistas de élite sí, que han muerto en la cancha, ¿no? Sí. Entonces el corazón es de mucho cuidado porque, por ejemplo, cuando hay deportistas de élite, lo que sucede es que se inflama. O sea, es muy grande el corazón por la capacidad anaeróbica, aeróbica de los deportistas. Entonces, justamente el caso que aquejó a mi padre en diciembre del año pasado fue que su corazón estaba demasiado grande y no tenía espacio para latir con normalidad. Entonces hubo que hacerle un tratamiento para desinflamar su corazón y que de esa forma pueda volver a la normalidad. Me llamó muchísimo también la atención cuando a través del Consejo Nacional Electoral ustedes recogieron 600.000 firmas más o menos, ¿no? 630.000 afiliaciones. Impresionante, a pesar de que uno pensaba, ¿no? Uno pensaba de que el Partido Roldosista Ecuatoriano ya había prácticamente fenecido, pero hay gente que cree todavía en el partido, que cree en la familia Bucaram, dígase. Bueno, a ver, en esta lucha yo siempre digo que hay un electorado que migra, ¿verdad? Pero lo he repetido en diferentes medios de comunicación, que la lucha del pueblo no pertenece a un partido, ni a un hombre, ni a un nombre. La lucha es del pueblo y la fuerza radica en ellos. Hoy con Fuerza Ecuador, que es una organización política nueva, porque sus integrantes es gente que no estuvo comúnmente en otras organizaciones, y entre ellas incluida el PRE, realmente cuando iniciamos el proceso de recolección de afiliaciones es tedioso, ¿no? Es diario levantarte a las 5 de la mañana, salir a los mercados. Es un trabajo que tiene que ser bien planificado y bien estructurado, que no solo demanda tiempo, sino también gastos. Y el promedio era terminar de recoger las afiliaciones en el plazo que daba el CNE, que es de un año calendario. Si a usted le entregan la clave para inicio del proceso en noviembre, hasta noviembre usted tiene plazo para presentar las 174.199 firmas o afiliaciones que necesita. Nosotros presentamos en 7 meses 630.000 afiliaciones, o sea, un promedio de 90.000 afiliaciones por mes. Una barbaridad. Claro, y es porque indiscutiblemente ese electorado que migra, que un día estuvo en el CFP, que otro día estuvo en el PRE, que otro día migró a Sociedad Patriótica, que otro día migró a País, hoy está decepcionado por la crisis aguda en materia económica principalmente que vive el Ecuador. Entonces, después de 8 años que te habían vendido la idea que un poco más y ya estábamos viviendo en Suiza, cuando baja el petróleo y ya no hay el circulante para que el Estado siga acaparando y controlando la vida de todos a nivel económico, se descubre que lo que se ha hecho es maquillar la pobreza y que el pobre está más pobre y ahora más fregado porque adquirió quizás deudas esperanzado en los ingresos que tenía el país, y hoy pues el gobierno admite una crisis, admite un estado en recesión, admite una crisis fortísima para el primer trimestre del 2016, y a esto sumado lamentablemente lo que se avisora en el tema de el fenómeno del niño que va a atacar con fuerza a la costa de nuestro país. Dios quiera que no sea así. Pero esto no solamente lo vive el Ecuador, también otros países que dependen del petróleo. Claro, el problema del Ecuador es que quienes estuvieron en el poder actuaron de forma poco profesional, sin planificación, y pensaron que la lotería del petróleo iba a ser de por vida, que el petróleo nunca iba a bajar. Y a quienes le decíamos,
públicamente y disentíamos con la tesis del presidente de que nuestra economía era un modelo para el mundo, y le decíamos, señor, no se engañe, hay un superávit por el tema del petróleo que cuando este baje, si usted no ha ahorrado, nos va a llevar a una crisis. No, y todo el discurso cargado de odio y de enfrentamiento de siempre, pues no, para no aceptar las críticas. Y esta actitud intolerante, prepotente, nos tiene hoy en lo que él mismo reconoce, que si los banqueros hubiesen otorgado créditos durante todo este tiempo, de acuerdo a las demandas crediticias del pueblo, ya estuviéramos en un caos económico, dice el presidente. Entonces imagínese que usted reciba en 8 años, en un país pobre como el Ecuador, 300 mil millones de dólares producto de la lotería del petróleo, y que de los 300 mil millones no existan en la reserva disponible ni siquiera 30 mil, que es el 10%, eso es un despilfarro. Por más que ya no, que yo mejoré las carreteras, que yo construí 5 hospitales, que yo hice las escuelas del milenio, discúlpeme, pero no se ve en el país 300 mil millones de dólares invertidos en combatir la pobreza, y mucho menos en el que el pueblo viva mejor. Entonces esta utopía de que Ecuador ya cambió, ahora lo que cambió fue el discurso y se quiere responsabilizar a todos los factores, menos asumir la responsabilidad del gobierno en su constante política de derroche, de despilfarro. Por ejemplo, casos así, sin entrar a todos los casos de corrupción que ya hemos escuchado y que se han comprobado con documentación, no solo con denuncias de prensa, con documentación. Pero el presidente paga 5 millones de dólares a una empresa para que borre sus videos de internet, con plata del gobierno, pues. De la señora sobre todo, que es una cosa personal. Sí, o sea, usualmente no toco temas de familia, pero digamos para un tema personal. Y se coge 5 millones de dólares del gobierno, porque a él no le gustan videos. Y a todos los que nos despedazan en las redes, no tenemos ningún derecho de coger plata del Estado. Y peor, 5 millones de dólares. Imagínense que quiero investigar la vida de mis adversarios políticos, contrato equipo de espionaje, se descubre a nivel mundial otros tantos millones de dólares, que para que me manejen mi agenda en Washington, 11 millones de dólares, como que no fuera nada, como cuando usted le dice, ¿sabe que paga aquí $10? Toma. Entonces no se puede manejar de esa forma. Olvidémonos que es Correa, olvidémonos de él. Quien sea que esté en el poder no puede manejar la plata de un Estado como que fuera su chequera personal. Entonces entiendo que un hombre que jamás tuvo el talento de hacer empresa en su vida personal, un hombre que jamás pudo administrar ni generar ingresos para su hogar más allá de $1.500, $2.000 mensuales, tú le regalas una chequera de 36 mil millones de dólares para que haga lo que le dé la gana, se volvió loco. Y hoy, cuando viene la crisis, en caja no tenemos ni 3.000 millones. Y entonces, la culpa es del dólar. La culpa es que no tenemos tipo de cambio. ¿Por qué no se acordó del tipo de cambio cuando el petróleo estaba en $100? ¿Por qué se acuerda cuando está en 40? Después de haber dicho que tenía y estaba preparado para gobernar con un petróleo de $20. Entonces, hay una crisis real que se aumenta con un nuevo error del gobierno. Dice, a ver, me quedé sin plata del petróleo, ¿qué hago? Voy a generar impuestos para suplir los 7.000 millones de déficit por conceptos de ingresos petroleros, los suplo con el bolsillo de los ecuatorianos cargándolos de impuestos. Ya sé, voy a ponerle una salvaguarda del 45%, una de las más altas del mundo en un país pobre como el Ecuador. ¿Qué creas? Más pobreza. Encareces la vida de los ecuatorianos, te prestas para la especulación, porque no solo te suben los productos del impuesto del 45%, sino que te sube todo. Entonces tú tienes ya a nivel adquisitivo, olvidémonos lo que él dice, no, que en la época del Faro el pan costaba menos de 1 centavo. Sí, es verdad, tiene toda la razón el señor presidente. El problema es tal cual. Antes del presidente Correa, usted ganaba $180 mensuales, era su básico, y el almuerzo costaba $1. Eso quiere decir que si usted solo se hubiese dedicado a comprar almuerzos, usted tenía 180 almuerzos mensuales. Hoy el salario está en $3.54, dice él.
pero el almuerzo cuesta $3. Entonces usted se come solo 113 almuerzos al mes. En poder adquisitivo el pueblo ha perdido 67 almuerzos mensuales. Ahí tú ves la carestía de la vida. Ahí no hay demagogia para maquillar, ni esconder, ni salir con falsas encuestas a decir, hoy hemos sacado 1,5 millones de ecuatorianos de la pobreza porque reciben más de $40 mensuales. Y ese almuerzo es sopita de queso. Y ese almuerzo es sopita de queso de 3 latas, sí. Usted bien sabe. Entonces, hay un problema económico real y ahora el problema es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos después de que te has aislado de las grandes potencias mundiales a nivel económico por un sesgo ideológico absurdo, por querer vender un falso socialismo que es más un comunismo disfrazado de socialismo, de quitarle a quien sabe producir para darle a unos pocos que están en el poder y repartir migajas al pueblo? Entonces, creemos que es necesario que el gobierno inaugure una política de tolerancia, de diálogo, de paz, pero sincera, no diálogo entre ellos, no el diálogo entre amigos y los... Tenemos una crisis política, ¿qué hacemos? Traigamos a todas las izquierdas y reunámonos en Quito. No, dialoguen con todos los sectores. El presidente debería de entender que lo que más preocupa y molesta de él no es tanto la forma de su gobierno, sino su forma de ser, su forma de gobernar, esa prepotencia, ese discurso siempre que busca elevar al odio a nivel de política pública, enfrentando pueblo contra pueblo. Ya su discurso feneció, ya el pueblo quiere evolucionar, quiere ir hacia el futuro, no vivir anclado en el odio y en el pasado. Y ojalá el gobierno lo entienda por el bien del Ecuador, ¿no? Pero, Dalo, tal parece que le ha resultado al presidente, porque en las campañas que ha realizado, en las votaciones que ha realizado, ha sido exitoso, le ha ido muy bien. Supuestamente hay un índice de preferencia del presidente de la República que no es nada malo, tiene, entiendo, 52%, algo por el estilo, comparado a otros presidentes, los que siguen siendo muy, muy atractivos, 30% en Latinoamérica. ¿A Rafael Correa le va bien entonces? A ver, el presidente tiene un 48% de aceptación de gestión y tiene un 23% de intención de voto. Mire la diferencia. Una cosa es cosas que hay que reconocerle al gobierno, porque ahí no hay que entrar tampoco en el odio de la oposición, de que todo es malo, de que estos 8 años ha sido un desastre. Mentira, yo creo que tanto como Chile necesitaba un Pinochet, Ecuador necesitaba un Correa. Un Pinochet pero sin sangre, sin uñas largas. Ecuador necesitaba un Correa. Tanto como Chile necesitó un Pinochet, yo sé lo que usted dice, toda la sangre que se corrió en Chile para llegar a la estabilidad y principalmente capacidad de enfrentar las crisis económicas y políticas, pero tuvo que vivir ese proceso y entender lo que pasaba por esa polarización y ese odio. Vino un dictador que no le importó la vida de los chilenos y con tal de estar en el poder arrasó con la vida de miles. Pero Ecuador necesitaba un Correa que tenga el mismo corazón de aquellos que le hicieron tanto daño al país para darle un poco de orden. Y yo creo que hoy somos un país mucho más ordenado que además, producto de la bonanza petrolera, ha mejorado su sistema público, ha mejorado su vialidad y han mejorado algunas cosas. Eso es positivo. Eso hay que reconocerlo, no hay que entrar en un discurso de odio sesgado. Pero cuando tú ves que tu 48% de aceptación de gestión, producto de ello, de lo que le hemos reconocido al gobierno, se enfrenta a un 23% de intención de voto, sabes que hay un problema. Que el país se cansó de tu estilo de gobierno. Creo que la revolución era necesaria cuando inició el proceso, porque este era el país del que me da la gana, ¿verdad? Entonces, no me gusta el presidente, lo tumbo. Me uno ahí, lo presiono con el gobierno, que lo tumbamos. No me gusta el que viene, lo tumbo también. Y así tuvimos 11 presidentes en 10 años. Eso es una locura. O sea, ¿qué inversionista extranjero puede pensar en venir a invertir a un país en el que los presidentes duran 1 o 2 años? Entonces, llega el presidente Correa con un proyecto que nos ilusionó a todos, porque decía combatir todo ese sistema de injusticia y de judicialización de la política, y nos ilusionamos y lo respaldamos.
en sus momentos a niveles del 80%, cuando se aprobó la Constitución de Montecristi. Pero posterior a ello, el poder comienza a tentar y el círculo del presidente comienza a someterlo a prácticas que nos han decepcionado a todos, y el presidente termina convertido, desde mi punto de vista, en todo lo que decía combatir. No un dueño del país, ahora es el dueño del país. No politizar la justicia, ahora él politiza la justicia. No es posible que uno solo maneje todos los poderes, Contraloría, Procuraduría. Él maneja Contraloría, Procuraduría, Defensorías del Pueblo, Consejos Nacionales Electorales, Cortes Constitucionales, Asambleas Constituyentes, Asambleas Nacionales. Entonces, terminó convertido en todo lo que él enfrentaba y en todo lo que decía combatir. Entonces necesitamos ya evolucionar, salir de ese discurso de odio, de enfrentamiento, de caos, del prohibido olvidar, que sí que no, ya pasó, fue necesario, pero cumplió su ciclo. Entonces, como ya se siente impopular y ya sabe que su intención de voto está por debajo del 25%, ahora quiere a la fuerza pasar una reforma constitucional, porque en el Ecuador habemos 16 millones de brutos y solo uno está capacitado para gobernarnos. Entonces es tan necesario que se reforme toda una constitución. Reforme, no enmiende. Enmiende, corriges. Con reforma cambias. Y aquí estás cambiando la forma de reelección de un gobernante. De la posibilidad de ser una vez y nunca más, con lo cual tampoco estoy de acuerdo, a reelegirse las veces que te dé la gana utilizando los recursos públicos en tu campaña. Dalo, vamos a hacer una pausa, 7:52 para volver aquí en el Gobierno de la Mañana. Gracias. Teleradio 1350 AM.